grabada. Vamos a leer juntos. Voy a permitirme leer el caso expuesto a través del papel para ustedes, para que lo podamos tener en cuenta todos y vamos a conversar respecto a ello. ¿Estamos? Ok. Dice, Rosa es una mujer de 32 años, es la tercera de 4 hermanos, vive en casa con sus padres, al ser la única hermana que no se ha independizado. Trabaja como docente en una escuela primaria cerca de su casa. Últimamente está abrumada con los quehaceres del hogar y las responsabilidades propias del trabajo que le exigen mucha presión, lo cual le impide muchas veces llevar una vida tranquila y, como ella misma refiere, no tiene libertad para hacer lo que le gusta. Rosa llegó a consulta manifestando sentirse extraña en diversas situaciones, como si todo fuera irreal y extraño, motivo por lo cual teme estar pasando por alguna situación mental grave que le incapacite para toda la vida. Ello le genera mucha angustia. En su cabeza aparece la idea de la locura en un futuro próximo, más aún en aquellos momentos donde se siente, como ella lo manifiesta, extraña. Refiere no poder dormir, sentirse asustada todo el tiempo, le sudan las manos, no se concentra, tiene agitación y momentos en que le falta el aire. La última sesión nos comentó que hace unos días caminaba con dirección a su casa y comenzó a sentirse muy perturbada. Todo le pareció irreal. Sabía que era la calle de siempre, pero a la vez la sentía desconocida. Corrió desesperadamente a su casa. Al llegar se calmó un poco después, pero seguía con mucho nerviosismo. Muy bien. Jóvenes amigos, ¿qué ideas tienen de qué cuadro podría ser del que estamos hablando? Dicho sea de paso, es un cuadro, es un caso real, lógicamente con elementos cambiados, ¿no? No se llama Rosa, no tiene 32 años, pero el cuadro, evidentemente nuclear, es cierto y verídico, sacado de los archivos personales de las sesiones que se trabajan en la clínica en que estamos. Entonces, jóvenes, luego de analizar, de leer de forma práctica y concisa lo que ahora le hemos entregado, ¿qué idea pueden tener, amigos míos, sobre este cuadro de Rosa? ¿De qué podríamos estar hablando? Angustia, ansiedad. Ok, angustia y ansiedad, muy bien. Está atravesando también por un cuadro de estrés. Está atravesando por un cuadro de estrés, sí, muy bien. También manifiesta síntomas de ansiedad, como la sudoración, no puede dormir. Yo tengo, un caso así parecido de una colega, en donde ella manifestaba de que más que ansiedad, ella posee de depresión. Ella mencionaba porque decía de que la depresión que no solo se manifiesta porque la persona está triste, está llorando, sino que también puede manifestarse en síntomas físicos y en esas ideas irracionales que muchas veces puede tener. Entonces, yo más lo veo como un cuadro de estrés y ansiedad, pero tomando en cuenta lo que me mencionó la colega, Sí. también puede surgir quizás cuestiones del cuadro de depresión, ¿no? Como lo vuelvo a decir, la depresión no solo tiene que decir que la persona está triste o solo todo el día va a estar llorando, Sí. eso no solo deriva a una depresión. Ok. No voy a presionar. Muy bien, muy amable. La colega nos manifiesta que subyacentemente a lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo podría haber justamente inmiscuido en todos esos apartados clínicos un cuadro depresivo. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Es una cosa que ella menciona, Sí. que dice que se siente extraño, como si todo fuera irreal. Eso le produce la ansiedad. O sea, se me dio alguna teoría del tren, esa es la idea, la conducta y la manifestación. Cuando dice irreal, no sé, puede que me equivoque, no es algo de situación. Entiendo. Muy bien. Sale de la realidad de percepción que ella manifiesta. Está que sale de la realidad. Claro. Ya, ok. Y eso le genera ansiedad. Entiendo. La pregunta sería, ella se asusta, por llamarlo así, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Popularmente hablando. Ella se asusta, Rosa, porque sale de la realidad o los componentes que ella tiene la hacen llegar a un extremo de temor y de miedo, y ese temor y de miedo extremo le hace salir aparentemente de la realidad. ¿Qué podría ser?
Muy bien. La persona que tiene a su cargo pacientes, la persona que tiene a su cargo gente, personas, seres humanos que sufren, con los cuales tiene que evidentemente involucrarse, como siempre lo manifiesto, tiene que tener dos cosas importantes. Uno, aquello que se está perdiendo en esta sociedad tan deshumanizada y deshumanizante, que es la sensibilidad para poder llegar a ese paciente, eso es cierto, no hay que dejar de lado eso, que es lo más importante, a mi criterio. Y lo otro es el cuerpo de conocimiento científico para poder abordar y realmente diagnosticar un caso de una persona que puede estar sufriendo definitivamente, ¿no? Estamos hablando, amigos, del gran problema sobre el cual las personas van a consulta. Estamos hablando de los famosos casos de los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Ok. ¿Coincidimos todos en que aquí hay un trastorno de ansiedad? Sí. Definitivamente. Hay un cuadro de ansiedad. El gran problema está, y es lo que muchas veces pasa, cuando una persona habla, jóvenes, amigos, habla de ansiedad, es como decirle a una persona, ¿estás enfermo? Sí, pues estoy enfermo, pero ¿de qué estoy enfermo? La ansiedad se disgrega. La ansiedad tiene subtipos de ansiedad. ¿Y por qué hablamos ahora? ¿Por qué estamos iniciando, jóvenes, con el tema de ansiedad? Porque el 80% de una consulta clínica psicológica vienen con componentes netamente ansiosos o con grandes síntomas de ansiedad, como es el caso de la señora Rosa. Entonces hablamos de la ansiedad. La pregunta inicial para todos nosotros jóvenes, ya que es parte de esto de la psicología clínica y tenemos que entenderla y apreciarla bajo una mirada totalmente real y científica, es lo siguiente. ¿La ansiedad es normal? ¿Todos los seres humanos tenemos ansiedad? ¿Qué podríamos decir? Sí. Levemente. Todos tenemos ansiedad, definitivamente. Es más, chicos, la ansiedad sirve, por llamarlo así, para salvarnos la vida, ¿ok? Porque activa mis recursos de temor para salir de una determinada situación. Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, ¿cómo podríamos definir en este momento, de forma sencilla, la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad para ustedes? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué podría ser la ansiedad? Para entrar a la explicación de este caso sobre el cual estamos trabajando. La ansiedad vendría a ser una preocupación excesiva por las cosas. Ok. Ya, entonces, que te lleva también a defenderte de repente de algo que sientes que te puede, te va a hacer daño, algo así, ¿no? Y por eso actúa el cuerpo en reacción a defensa de eso. Así con sudoración, Sí. a veces hasta desmayos, taquicardia. Ok. ¿La persona con ansiedad podrá desmayarse realmente? ¿Qué piensa? Puede ser la sensación de que... Ok. Hay una cosa importante. La persona que tiene una ansiedad extrema, es posible que se pueda desmayar. Totalmente. Claro que sí. Se cae al suelo, siente que se muere y es posible que vaya al hospital. Hay algo de eso que sí es verdad. La persona sí se puede desmayar. Es cierto, la ansiedad, de lo que ustedes me están mencionando, tienen toda la razón. Es una sensación de angustia, es una sensación de desesperación. Pero la pregunta para ustedes, chicos, es, ¿la ansiedad será lo mismo que esto? ¿O existe alguna diferencia entre ansiedad y miedo? El miedo es la emoción que, bueno, está dentro de la ansiedad. Ya. El cuadro de ansiedad. Ok, perfecto. Vamos a poner un ejemplo importante o un ejemplo un tanto clásico, ¿no? Acá en este momento. Supónganse, chicos, que ahora que estamos conversando tan bonito, estamos hablando tan amenamente, nos estamos conociendo, ya que tenemos una jornada un tanto larga, pero importante y necesaria. Supónganse que mientras estamos hablando y estamos interrelacionándonos, ingresan por esta puerta, que es la entrada a este auditorio, dos enormes leones africanos de melena gris, que según dicen los biólogos son los más agresivos, ingresan acá, no han comido hace una semana y nos ven a nosotros, que estamos aquí bien tranquilos y bien cambiaditos, escuchando la sesión del día de hoy. Y rugen terriblemente. ¿Alguien me podría decir, en ese hipotético caso, si fuera cierto, cómo se sentirían? Miedo. Ok, con miedo, perfecto. Señoritas, ¿ustedes cómo se sentirían?
Muy bien, asustados, con miedo. Yo estoy seguro que tal vez si fuera cierto lo que estoy diciendo ahora, yo me olvido que estoy siendo ponente, ¿no? Agarro y trato de salir. Ok, Algunos correrán y otros se quedarán paralizados, no dar respuestas ahí. exacto, muy bien. Exacto. Algunas personas frente a ese evento, si fuera real, pueden tener 3 respuestas típicas de miedo en ese instante. Las 3 respuestas típicas de miedo es lo que yo dije, ¿no? Me voy corriendo. Luis Felipe no le ve ni el saco, ¿no? Se fue. La otra es que instintivamente la persona, por tratar de salvar la vida, por esta condición biológica que tenemos de evolución, se puede quedar totalmente paralizada, ¿no? ¿Y cuál sería el otro mecanismo? La huida, la parálisis. ¿Y cuál es el otro mecanismo que también podría ser proclive cuando tenemos miedo intenso? El enfrentarme a esa situación. Son las 3 típicas respuestas de miedo y no lo olvidemos. El huir, el paralizarnos y el enfrentarme a la situación que me genera temor y angustia. Ahora, mi pregunta en este momento, dado el ejercicio o el ejemplo que he manifestado, es lo siguiente. Esa reacción que ustedes y yo tendríamos, jóvenes, sería una reacción, vamos a poner un nombre no tan bonito, solo para efectos de ejemplificación. ¿Sería una reacción normal o anormal? ¿Cuál? El hecho de salir corriendo, paralizarme o enfrentarme a esos 2 leones que están aquí porque me quieren comer. Normal. Es totalmente normal, definitivamente. Se está activando el miedo como defensa natural del ser humano. Perfecto. Imaginemos otro ejemplo, según la misma línea. Estamos concentrados, conversando, hablando, y de pronto la puerta se abre intempestivamente, pero no entra nadie, o no entra nada. Pero nosotros nos imaginamos que pueden ser los 2 leones que por ahí comentan que se han escapado. Y con el solo hecho de imaginar que son los leones que pueden entrar, pero que no están, comienzo a sentir la misma sensación de angustia, desesperación, sudoración y ganas de muerte, por el solo hecho de pensar que están aquí los leones o que pueden venir. La pregunta es, ese miedo, por llamarlo así, ¿sería normal o anormal? Para ponerlo en términos prácticos, ¿ah? Sería normal. ¿Sería? Anormal. Para mí no. Ok. Anormal. Sí. ¿Por qué sería anormal si es que utilizamos dicha palabra? Solamente de forma para ejemplificar, ¿no? ¿Por qué sería normal esa sensación en ese momento? Porque no es la realidad. No se está dando en la realidad sexo imaginario. Ajá. Y eso le produce que reaccione a algo que no existe. Solamente existe en su imaginación. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Andrés. ¿Andrés? Ok. Muy bien. Muy bien, Andrés. Chicos, no se olviden de esto porque nos va a servir para el curso práctico de la vida y la formación psicológica y la formación clínica. Básicamente, de forma sencilla, la diferencia entre la ansiedad y el miedo es la siguiente. El miedo es la experimentación fisiológica de temor, pero por un objeto real, tácito, factible. Es decir, lo estoy observando, lo estoy mirando, lo estoy tocando y lo estoy sintiendo de una forma real y sincera. Ese es el miedo. La ansiedad, por el contrario, a diferencia del miedo, es, por llamarlo así, un temor, pero un temor anticipatorio. Un temor que no está presente, pero que podría llegar a estarlo. Un temor en el que una persona dice, me puede suceder algo, pero ¿qué te está pasando? No, nada, pero seguramente me va a pasar. Típico caso, ¿no? ¿Perdón? Se está precipitando o, como decimos en terapia cognitiva, nos estamos adelantando a los sucesos de una forma irracional o terribilista, ¿cierto? Perfecto. Entonces, chicos, estas son las dos diferencias entre ansiedad y miedo de una forma básica y fundamentalmente importante. Pero continuando con el caso, porque como buenos psicólogos tenemos que dominar básicamente todos estos principios para poder adecuadamente diagnosticar, bueno, aunque ahora la palabra diagnóstico con nosotros genera un gran problema, ¿no? Dada la famosa ley de salud mental, ya que ya no podemos diagnosticar, o por lo menos se va a reglamentar, pero si es que esta situación sí es aprobada totalmente, vamos a meternos en un grave problema incluso hasta legal. Porque los que trabajamos en centros de salud, los que trabajamos para el Estado, incluso de forma particular en las clínicas, en nuestro propio consultorio,
tendríamos que poner en todos los informes o bajo cualquier condición tipificatoria presunciones diagnósticas y tendríamos que mandarle a un médico cirujano o a un psiquiatra y le tendríamos que decir, mira, yo creo que tiene esto, por favor, ¿lo puedes verificar si es que es así para que lo pruebes? Eso es algo que para mí me parece absurdo, porque yo que trabajo en centros hospitalarios y que tengo una relación muy cordial con muchos amigos médicos y amigos psiquiatras, los psiquiatras, doy la razón, están capacitados para diagnosticar adecuadamente como nosotros los psicólogos el tema de la salud mental o trastornos mentales. Pero muchos amigos médicos con los cuales tengo el gusto de compartir trabajo, nos mandan a nosotros los psicólogos, ustedes que trabajan tal vez en centro de salud, creo que tiene ansiedad, ¿no? O me parece que tiene depresión. Por favor, ¿podrías ver qué cosa es lo que tiene? No sé cómo se va a hacer. Esto va a generar un problema grande. Y es por ese motivo que se están utilizando todos los recursos para poder, de alguna forma, revertir esta situación, principalmente en el sentido. Así que, bueno, esa es la condición que vamos a trabajar, o que se está trabajando. Seguimos, señores, con el caso que hemos leído y seguimos con el caso que estamos trabajando de la famosa señora Rosa. Les dije, chicos, que decir a una persona tienes un cuadro de ansiedad es decir que estás enfermo, pero no sabemos de qué estás enfermo o cuál es tu enfermedad. La ansiedad es un globo general que engloba, valga la redundancia, a subtipos de ansiedad y que básicamente vamos a conocerlos de una forma sumamente sucinta para efectos de poder diagnosticar de una forma adecuada. Básicamente 3, y voy a hacer un apartado importante que ahora lo voy a comentar para poner otros 2. Muy bien, señores, con ustedes los trastornos de ansiedad más comunes y los trastornos de ansiedad que un día fueron, por llamarlo así. Ok. Tenemos en el primer grupo el famosísimo TAG, que es lo que normalmente viene, mucha gente, por lo que viene a consulta. ¿Saben qué significa TAG? Muy bien, genial. Trastorno de ansiedad generalizada, perfecto. Tenemos la fobia social, que también puede ser una fobia específica, y tenemos el famoso trastorno de pánico. Línea abajo, tenemos 2 trastornos que toda la vida han sido parte de la ansiedad, pero que increíblemente a partir del año 2013 con el DSM-5 se los ha retirado de los cuadros de ansiedad y ahora tienen su propio apartado. Es el muy conocido trastorno obsesivo compulsivo y tenemos el trastorno de estrés postraumático. Ahora existe un solo apartado en el DSM-5 para trastornos de obsesión y compulsión, donde es el TOC, y otro tenemos los trastornos estresantes por hechos traumáticos, que está el trastorno de estrés postraumático. ¿Estamos? Muy bien. Señores, para poder advertir y para poder diagnosticar, como les dije, adecuadamente, tenemos que conocer básicamente, por lo menos, el fundamento esencial de cada uno de estos cuadros y estamos aquí justamente para eso y para advertir ciertas dudas o interrogantes. El trastorno de ansiedad generalizada, ¿por qué se caracterizará? ¿Qué ideas tenemos respecto, jóvenes, a este trastorno de ansiedad? Muy común en la población peruana, latinoamericana y por qué no mundial, según los indicadores de la OMS. ¿Qué será? ¿Cuál será la esencia del trastorno de ansiedad generalizada? Evidentemente, es un trastorno de ansiedad. La clave fundamental, jóvenes, está en la última palabra, generalizada. ¿Qué entendemos por generalización? De alguna manera. Le tengo miedo a todo, ¿ok? Y le tengo miedo a nada a la vez. ¿Cómo así? Las personas que sufren, chicos, un cuadro de ansiedad generalizada, son personas que tienen, por ejemplo, así, un radar interno súper desarrollado para poder captar las posibles situaciones de peligro del medio circundante. La persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada son demasiado sensibles
a las posibles situaciones de peligro. Son las típicas personas, por ejemplo, que dicen cosas como: mi hijo sale de la universidad a las 8 de la noche, pero ya son las 8:30 y no llega a mi casa. ¿Le habrá pasado algo? De repente lo han matado. Dios mío, de repente lo han secuestrado. De repente lo han violado. Mi celular, 50, 60, 70 llamadas al hijo. Y si el hijo no le responde, olvídate. La mamá o el papá está en un cuadro total de angustia. Las personas con ansiedad generalizada son las típicas personas que dicen cosas como, por ejemplo: si salgo a la calle, algo me puede pasar. Oye, Juan, ¿pero qué te va a pasar? No lo sé, pero estoy seguro que algo me va a pasar. Mejor me quedo acá. Y se siente seguro en la zona de confort que es su casa y nunca sale de ese lugar. Hablando del señor Juan, espero que no escuche esa grabación, tenía un paciente que era Juan, ¿no? O que es Juan. Llegó a consulta, jóvenes, literalmente a rastras. Llegó a consulta porque la familia lo jalaba. Siéntate acá. Lo mandaban también de psiquiatría, que ya había pasado a donde había llegado igual a rastras, porque tenía 20 años sin salir de su casa. 20 años. Él tenía 42. Tenía su problema desde los 20 años, ¿no? Y nunca salió de casa, dejó de estudiar, dejó de frecuentar a la novia, dejó de frecuentar, bueno, las cosas que él hacía, porque se le había metido una idea irracional, grande, fuerte, sustentada y nuclear. Si es que yo salgo de casa, algo me va a pasar. Y con el solo hecho de pensar salir afuera, era una cosa increíblemente terrible para él, porque comenzaba a somatizar condiciones básicamente desagradables, que luego las vamos a ver. Entonces, el cuadro de ansiedad generalizada se caracteriza porque las personas le tienen miedo a todo, por llamarlo así, ¿no? A todo lo que para ellos representa una situación de peligro, ¿ok? Esa es la característica. ¿Qué cosa es la fobia social, jóvenes? ¿Qué entendemos por fobia social? Es el miedo a estar en espacios públicos, en espacios abiertos, espacios masivos. ¿Ya? ¿Algo más? O estar frente al público. Sentirse, mejor dicho, ¿no? Como el centro de todo, cuando sales solamente a la calle y crees que todos te están mirando. Ok, bien, bien. ¿Esta palabra les dice algo? ¿Social? Círculo social. Ok. Muchas personas piensan que el cuadro de fobia social es el famoso caballero o dama introvertido o introvertida. Muchos colegas o muchos profesionales confunden la fobia social con la timidez, con la introversión que puede tener una persona. Tímidos podemos ser todos, introvertidos podemos ser muchos, por llamarlo así. Están ustedes frente a una persona tímida, aunque no lo parezca, por ejemplo, ¿no? Ok, pero la característica fundamental, jóvenes, estudiantes, amigos y colegas, es que la fobia social es, ojo, incapacitante. Es incapacitante para la persona que lo sufre. Básicamente, el núcleo fundamental, chicos, de la fobia social es el temor a la evaluación que las personas tienen sobre mí. Tengo temor, tengo terror a lo que la gente pueda pensar de mí, que me pueda prejuzgar, o que pueda pensar que soy una persona o incapaz o inútil, lo cual alimenta ideas como el hecho de que no lo puedo hacer bien, no voy a ser capaz de hacerlo, no voy a ser capaz de lograrlo. Y hay personas, chicos, que, al igual que el señor que le comentaba a Juan, que no salió de su casa durante 20 años por un tema de temor a que algo me pase, en este caso las personas pueden retraerse tanto y dejar de ir a la universidad y dejar de trabajar porque sienten que la mirada ajena los va a perturbar. Porque realmente las personas cuando me miran, cuando estoy caminando por la calle, ¿qué estarán pensando de mí? Y no me atrevo a superar dicha situación o dicha condición. La fobia social es un temor básico a la evaluación, a la interacción, y es incapacitante para la persona que lo sufre. Tenía en consulta el caso de una juez, y ahora sí no voy a decir el nombre porque me puedo meter en problemas, ¿no? Pero teníamos una juez en consulta, en la terapia. ¿Qué había pasado? Fíjense cómo se gestan este tipo de problemas. Era una persona
totalmente capaz, muy inteligente, muy versada en el tema de la comunicación y con un dominio de la palabra bastante grande. Y eso se notaba a la hora de poder comunicarse con esta persona. Pero ¿qué había pasado? Una vez, en esos dictámenes que yo estaba dando, estaba leyendo, según me cuenta, un veredicto X, pero por alguna extraña razón se equivocó en una palabra, que no recuerdo cuál es la palabra, ¿no? Pero se equivocó. Y al equivocarse, lo que generó es que el auditorio explote en risa, de forma generalizada. Comenta que ya en este primer momento tuvo una sensación de vergüenza, como ella lo llama, pero con vergüenza y todo, y con una sensación de hiperhidrosis palmar profusa, terminó de la lectura de este documento. ¿Ok? Y como su trabajo era enfrentarse diaria y constantemente a los auditorios, comenzó a sentir que cada vez se le hacía más difícil y complicado el estar frente a la gente, el estar frente a las personas. ¿Okay? Tanto así, que ella misma lo confiesa, comenzó a pedir favores a amigos médicos para que le hagan sus famosos descansos médicos por salud, porque luego comenzó a evitar aquella situación que para ella era complicada y difícil. ¿Qué había pasado? Había adquirido, por una situación de condicionamiento, el famoso problema del cuadro de fobia social. Ella tenía una idea arraigada, porque todos estos trastornos se funden básicamente en ideas irracionales, en ideas desestabilizadoras, que es la base fundamental de los cuadros de ansiedad. Con el perdón y las disculpas de los colegas psicoanalistas, de los colegas humanistas o gestálticos, los cuadros de ansiedad básicamente están fundamentados técnicamente y científicamente a través de la terapia cognitiva, sustenta la aparición de este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué había pasado? La doctora, tenía la idea y la creencia irracional de que podría volver a pasar aquello que sucedió. Se quedó, técnicamente hablando, fijada a ese evento. Y tenía la idea anticipada de que si es que otra vez voy a leer un documento tan importante en una sesión de juzgado, seguramente me voy a equivocar y seguramente no lo voy a poder hacer bien. Como estos eventos, chicos, determinan circunstancias que nos hacen padecer realmente situaciones de conflicto muy fuertes, muy graves. ¿Qué cosa es la agorafobia? La agorafobia, técnicamente hablando y de forma muy rápida, es el temor a los espacios abiertos, el temor a las muchedumbres. El ágora era los lugares, los espacios públicos donde los antiguos filósofos griegos se paraban, por llamarlo así, para exponer sus ideas respecto a las creencias particulares que ellos tenían y que eran observados por todo el pueblo griego, ¿no? Y fobia es temor a esos espacios. Ojo, hay una cosa muy importante. La agorafobia tiene mucha relación con alguno de estos tres cuadros. ¿Cuál podría ser? ¿Con qué se relacionará más el temor a los espacios abiertos? ¿Con la ansiedad generalizada? ¿Con la fobia social? ¿Con el trastorno de pánico? ¿Cuál creen que podría ser la relación? La agorafobia se relaciona principalmente, aunque no en su totalidad, con el famosísimo trastorno de pánico. ¿Y qué es, jóvenes, el trastorno de pánico? ¿Cuál será el grado máximo de miedo? Temor, miedo, terror, pánico, ¿cuál será? Muchos dicen, vamos a ver una película de terror. Y ya, acá vamos a ver la película de terror y les gusta el género del terror. Y esta palabra terror se ha diseminado tanto que pensamos que el terror es el grado más alto de miedo. Pero no necesariamente es así. Lo demuestra una palabra que hace referencia a un trastorno psicopatológico. ¿Y cuál es esa palabra? El pánico. ¿Cuántos de aquí alguna vez, jóvenes, han entrado en pánico? ¿De casualidad les ha pasado alguna vez que han entrado en un cuadro de pánico? ¿Sí? Ok. Pero ya. A veces confundimos el pánico con el miedo extremo, que no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque para que sea un cuadro de pánico o un trastorno de pánico tiene que cumplir ciertas características. Ya sabemos lo que es el TAC, ya sabemos lo que es la fobia social, ya sabemos lo que es la esencia fundamental de la agorafobia,
Ahora veamos rápidamente lo que es el trastorno de pánico. Chicos, el trastorno de pánico fundamentalmente se centra en la sensación somática, en la condición de sensaciones sintomatológicas del cuerpo. El cuerpo experimenta cambios bruscos y repentinos, lo cual genera una interpretación irracional del ser humano que lo sufre, conllevando básicamente a un miedo sumamente extremo, que es la condición de pánico. Las características fundamentales, chicos, del trastorno de pánico en las personas que lo sufren, como ya les dije, son síntomas que tienen que ver con la índole corporal. Como por ejemplo, disnea o la sensación de falta de aire, sensación de irrealidad o estar perdiendo la razón, las cosas me parecen extrañas, raras, vagas y confusas. Hay una sensación de alteración en la propia marcha y la movilidad, porque me siento mareado, porque me siento confundido, no camino como tendría que caminar de una forma adecuada y correcta. Principalmente se centra en cuadros como por ejemplo la taquicardia, sensaciones gastrointestinales, ganas de vomitar y una sensación, en algunos casos, constante de atragantamiento. La persona siente que no puede pasar ni siquiera que puede tragar saliva. Y una cosa importante, chicos, y nunca lo dejen de lado ni lo pierdan, para que ustedes cuando trabajen en este punto de la evaluación clínica lo tengan presente. Las personas con cuadro de pánico, chicos, tienen dos pensamientos fundamentales, que cuando nos lo dicen, uno dice, esta persona tiene ansiedad, pero en esta fase, que es la fase de pánico. De casualidad, sabemos o hemos escuchado cuáles son los dos pensamientos irracionales que fundamentan la estructura básica y mantenimiento del trastorno de pánico. ¿Alguna idea? ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál otro podría ser? ¿Cierto? Uno es muerte. ¿Y el otro? Aquella persona que responde, les vamos a dar un caramelo. Perder la razón, desequilibrados. Ajá. Eso es parte de la ponencia, ya está todo planificado. Ok, señores, la persona que sufre un trastorno de pánico tiene dos características fundamentales que sustentan su temor y su miedo. Es la sensación extrema de que me voy a morir, la sensación de muerte, o por su defecto, en el otro lado, me voy a volver loco, estoy perdiendo la razón. ¿Y por qué pasa este tipo de sensación en el trastorno de pánico? Porque frente a una situación de un miedo extremo y de desesperación, la persona que tiene pánico, a diferencia de los otros trastornos, puede llegar a tener dos síntomas que son claves y fundamentales también que se dan en el trastorno de pánico. ¿Cuáles son dichos síntomas? Bueno, ya ustedes entienden que va por ahí, ¿no? Sí. Ok. Los síntomas del trastorno de pánico es uno que es la despersonalización. ¿Y cuál será el otro? Discúlpeme la letra, porque yo también tengo alumnos en la universidad y me dicen, ¿qué dice allá? Tengo que ser repitiendo. Así que si no lo entienden, por favor. Dos síntomas fundamentales. Chicos, no lo olvidemos, introyectémoslo del trastorno de pánico, a diferencia de los otros cuadros. Primero, que el pánico se fundamenta con dos típicos pensamientos irracionales. ¿Me voy a morir o me estoy volviendo loco? Y esto genera a su vez toda la alteración somática del cuerpo, que ya les expliqué. Y cuando llega a un nivel tan alto
el tema de la ansiedad generada por este trastorno, llegamos a sentir la despersonalización y la desrealización. ¿Alguna idea, jóvenes, de lo que podría ser la despersonalización? Estas dos variables tienen que ver con lo que llamamos, jóvenes, la irrealidad. Es decir, en la despersonalización, en los cuadros de despersonalización, la persona se siente extraña. Es como si la persona se sintiera separada de sí mismo. Es como que yo me estoy viendo a mí mismo. Es como si yo estuviera, entre comillas, alucinando conmigo. Es como si dos personas se partieran. Hay dos Luis Felipe. Uno y otro. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? Estoy perdiendo la razón. Me estoy alocando. Y por eso la persona siente el cuadro total de inminencia de la locura. Y si eso es la despersonalización, ¿qué será la desrealización? La desrealización es similar, pero ¿en qué sentido? La persona sabe que está en su casa, por ejemplo, ¿no? O sabe que es la calle por donde camina, toda la vida ha caminado por ahí, es conocida para ella, pero a la vez la siente extraña, rara, distinta, diferente. Sé que es mi casa, pero a la vez la siento embotada, la siento pesada, no la siento distinta. Dios mío, algo le pasa a la casa. Y comenzamos incluso a través de esta sensación a tener pensamientos mágicos, como por ejemplo, de repente la casa está embrujada. Algo le ha hecho a la casa porque no la siento mía. Señores, con ustedes los famosos cuadros diagnósticos o sintomáticos, perdón, de la despersonalización y la desrealización como consecuencia del trastorno de pánico. Creo que sin contar estos dos momentáneamente, estaremos ya, de alguna manera, capacitados, si cabe el término, ¿no? Con mucho respeto, para poder diagnosticar el primer caso clínico que le hemos presentado como apertura de esta capacitación. ¿Qué tendrá Rosa, señores? Andrés nos comenta trastorno de pánico, ¿ya? ¿Qué nos dirán por acá las señoritas? ¿Qué nos dirán por allá? Ok, hay dos puntos para el trastorno de pánico. ¿Qué dicen los otros chicos? ¿También? ¿Cuál es su nombre? Ismael nos dice ansiedad generalizada. Ok, ¿qué nos comentan por acá? Trastorno de pánico. Muy bien. Ismael, ¿por qué consideras tú, hijo, que es un cuadro de ansiedad generalizada? Quizás porque no veo todos los criterios para el trastorno de pánico. Solo he estado poniendo algunos. Ok, muy bien. Hay una cosa muy importante que tenemos que entender, chicos, que es verdad. Normalmente, cuando una persona viene a consulta, eso es una realidad certera, como lo comenta Ismael, no necesariamente la persona cumple con absolutamente todos los criterios diagnósticos, eso es cierto. Sin embargo, tiene que cumplir dos cosas, según lo que siempre nos enseñan desde la universidad. O la mitad más uno, y el otro modo de diagnosticar, que también nos explica incluso desde la universidad, es tienes que aprender a observar qué es lo más resaltante de toda la sintomatología que presenta el paciente y hacia qué cuadro se advierte más. En este cuadro que estamos presentando, que es el cuadro de la escena rosa, tiene cosas importantes e interesantes que no se dan en otros cuadros. La sensación de extrañeza e irrealidad, que son las típicas condiciones que se presentan únicamente, en la mayoría de los casos, en el cuadro de pánico, que es la despersonalización y la desrealización. ¿Ok? Esa es una característica fundamental. Hay otra cosa que también sustenta este diagnóstico. Les dije que la persona con trastorno de pánico tiene dos tipos de pensamientos, principalmente. En el que yo me voy a morir, porque es una sensación de muerte inminente, y en el que de repente me voy a alocar. De repente tengo una enfermedad, Dios mío, grave, no sé, mentalmente hablando. Rosa manifiesta dicha condición.
dice la locura, aparece en su cabeza la idea de la locura en un futuro próximo. Así es. La señora Rosa, con todo lo que pasaba, con todo lo que sentía, tenía la sensación y casi certeza de que realmente me voy a alocar o me estoy alocando. El primer cuadro diagnóstico de esta primera práctica, efectivamente, es el tema de el trastorno de pánico. Es lo que, evidentemente, diagnostica, o se diagnostica con toda la historia de la señora que hemos hablado. Tiene sensaciones de ansiedad generalizada, de hecho, las presenta. Claro que las tiene, es verdad. Pero si hacemos una equiparidad y advertimos qué es lo más pronunciado, que es una forma de diagnosticar, se asemeja más, evidentemente, al trastorno de pánico por lo exabrupto del malestar y por la desesperación angustiante que eso tiene. Una cosa más, chicos, antes de seguir la exposición y hablar solamente rápidamente de esto, porque tenemos que entenderlo y saberlo. Estas condiciones, chicos, de extrañeza, de irrealidad que manifiesta la persona, no es por otra cosa que por una situación que llamamos clínicamente la hiperventilación. Es decir, la persona que está muy asustada, de forma inconsciente y sin darse cuenta, comienza a hacer esto. Comienza a agitarse. Cuando se agita, mete a su cuerpo, ingresa a su cuerpo más oxígeno de lo que necesita, y esa situación genera un cambio a nivel orgánico, a nivel cerebral, que nos conlleva a las sensaciones de irrealidad. ¿Cómo lo eliminamos esto? La persona a veces no sabe, y eso en terapia se le tiene que enseñar. Los cuadros de despersonalización, de ansiedad, de agitación extrema y temor se eliminan a través de la técnica de relajación comúnmente denominada como la respiración diafragmática. ¿Y en qué consiste la respiración diafragmática? En indicarle y enseñarle al paciente que respire llevando aire por la nariz. ¿A dónde? Al estómago. Al estómago. Que infle la barriga, que la retenga 3 segundos y luego la expulse lentamente, ya no por la nariz, sino por la boca. Si es que una persona sostiene durante aproximadamente 5 minutos esta respiración frente a un cuadro tan exabrupto como es el pánico, va a calmar y va a descender toda la excitación del propio sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Genial. Una cosita más para seguir. Seguramente han escuchado del famosísimo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, anteriormente conocido como trastorno ancástico, ¿no? ¿Okay? Y el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué será, jóvenes, el TOC? ¿Cómo podemos definirlo? Básicamente porque para hablar de TOC o de postraumático tenemos que hablar todo un ciclo completo, ¿no? Que es imposible. Solo la esencia de estos dos cuadros, ¿cuál sería, chicos? Disculpe, profesor. Dígame. Esta es la respiración diafragmática para la ansiedad, ¿verdad? Para la ansiedad. Los diferentes tipos de ansiedad. Exacto. La respiración diafragmática es para calmar las sensaciones de preocupación y activación fisiológica. Independientemente del cuadro de pánico, sirve para las otras, pero principalmente para los signos de despersonalización y desrealización, ¿no? Quizá por el tema de las ideas también se trabajaría otras técnicas. Definitivamente. Esperemos que podamos luego tratar de desarrollar, por ejemplo, ¿no? La terapia cognitiva aplicada a los cuadros de ansiedad, porque para tratar los cuadros de ansiedad, esquemáticamente, la terapia cognitiva tiene un protocolo de abordaje, evidentemente. Y en uno de esos protocolos de abordaje está el tema de la relajación a través de, por ejemplo, la respiración diafragmática. Está también la relajación a través de la tensión muscular o la relajación muscular de Jacobson. Tenemos, por ejemplo, lo que es la técnica de la psicoeducación. Chicos, cuando la persona viene abrumada a consulta, viene desesperada, principalmente sí, probablemente por los síntomas. Pero ¿saben por qué más viene la persona a consulta desesperada? Porque realmente no sabe lo que tiene. Porque no sabe cuál es el diagnóstico fundamental que está pasando. Solamente sabe que se siente extraño o extraño. Solamente sabe que sufre o que tiene angustia. Pero no sabe exactamente qué cosa es lo que tiene. En terapia o en consulta, cuando un profesional le explica a la persona qué cosa es lo que tiene, por qué lo tiene y cuáles son las características de este problema, el solo hecho de explicarle a la persona qué le sucede hace que descienda de una forma total y rápida la condición de ansiedad. Por ejemplo, la persona con pánico cree que se va a morir.
cree que, cree que se va a alocar. Cuando el terapeuta le dice, mira, ni te vas a morir, ni te vas a alocar. Todo es producto de la irracionalidad de las ideas generadas por el miedo. De verdad yo pensé que me iba a alocar. O sea, eso genera que ya haya un declive en la propia sintomatología de la persona o del Porque paciente. la persona espera que el profesional te lo diga para que te tranquilices. Si te lo dice otro, no, pero te lo dice el profesional. Genial, Andrés. Esa es una realidad sumamente importante. Es una verdad absoluta, o casi absoluta, ¿no? Porque todas las verdades no son absolutas. Sí. Me parece que también en el tema de la diferenciación, el trastorno de ansiedad generalizada tiende a durar más tiempo en la persona, en los síntomas, y el trastorno de pánico es como que súbito, pero puede pasar, ¿no? Ok, muy bien, eso es cierto, tienes mucha razón. La diferencia con otras patologías ansiógenas, el trastorno de pánico, ¿cierto?, es súbito. Dura aproximadamente, ¿saben cuánto? ¿Cuánto dura la sintomatología intensa? Lo escribo por acá. 5 minutos. Pero, a ver, ahí vamos, ahí hay un pero, y justamente con lo que se me comenta. Dura 5 minutos de forma clínicamente significativa y demostrada. ¿Pero puede durar mucho más? Claro que sí. Normalmente dura mucho más. ¿Por qué? Dura 5 minutos porque tú le vas a indicar al paciente a través de la psicoeducación y le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Tu ansiedad va a venir de repente en cualquier momento. Sin que estés nervioso, sin que estés ansioso. No va a venir en cualquier momento. Va a llegar a un pico en el que la ansiedad va a subir tanto que luego ya no tiene a dónde subir más. Y va a comenzar a bajar. Y aproximadamente esa sensación dura 5 minutos. Si tú en esos 5 minutos estás tranquilo, haces tu respiración y estás con la idea, ya me explicaron que no me voy a morir, ya me explicaron que no me va a pasar nada, eso se va a disipar. Pero normalmente la persona, cuando comienza a sentir eso, tiene la gran característica de preocuparse terriblemente porque cree que algo le está pasando. La crisis. La crisis, que significa para algunas personas, me va a dar un infarto, me voy a morir. Y ese pensamiento alimenta que estos 5 minutos no solo sean 5, sino incluso todo el día y lleguen al hospital. Y hay gente, por eso les decía, chicos, que se desmayan, porque se nos sube la presión arterial, porque hay un cuadro de desbarajuste total por esta sensación y esta condición. Una cosa más, ya que estamos hablando de esto, y ya que es importante que ustedes lo sepan, la característica principal, otra característica principal del trastorno de pánico, chicos, es lo que llamamos en terapia cognitiva miedo al miedo. Es decir, como ya me dio una vez, tengo miedo de que probablemente me vaya a volver a pasar. Típico caso del cuadro de pánico. ¿Y por qué se junta con la agorafobia, que es temor a los espacios abiertos? Porque la persona siente y cree que los espacios abiertos o aglomerados son los lugares propicios para que pueda despertar en mí las sensaciones de pánico. En muchos, bueno, no en muchos, en todos los cuadros de ansiedad, la característica fundamental, colegas, que mantiene dichos cuadros es la evitación. La persona evita, la persona huye de esas situaciones que para ellas les representan sensaciones de miedo y temor. Y es por ese motivo que algunas se perpetúan en el tiempo. ¿Ok? ¿Un trastorno de ansiedad, chicos, puede volverse crónico? ¿Qué piensan ustedes? Totalmente. Hay gente que vive con ansiedad. Hay gente que respira ansiedad. Y hay gente que no se trata. Porque no conoce lo que siente, porque nunca le indicaron que vaya a hacer tratamiento y lamentablemente vive con su temor. Como por ejemplo, este joven que tenía 42 años y aproximadamente desde los 20 no salía de su casa. Se cronifica el cuadro y la persona no sale, como les decía, de esa zona de confort por un tema de seguridad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Trastorno obsesivo compulsivo, jóvenes, que es importante y la base fundamental para entenderlo, que es parte del trabajo en psicología clínica, y hay muchos de estos casos. ¿Qué entendemos por el TOC? El trastorno es una idea, la obsesión es una idea, la compulsión son las acciones, las conductas repetitivas. Muy bien, Noel, perfecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí es. Es como la primera parte, ¿no? De hecho, que están las ideas recurrentes, pero también ya la parte compulsiva también. Y eso hace justamente ese círculo Sí, claro. vicioso. Exacto, sí, así es. Como lo manifestó Ismael, es verdad. Siempre le digo al paciente lo siguiente: a ver, siéntate, vamos a conversar, ¿qué cosa es lo que te pasa? Tú tienes un TOC.
TOC, ¿qué es eso? ¿Te vamos a explicar? Es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué trastorno? Porque es un problema. Obsesión, ¿por qué? Porque es una idea, pero es una idea parásita, que parasita mi flujo natural de conciencia y me genera una marcada, ok. El TOC fundamentalmente, jóvenes, o la obsesión, genera una marcada angustia, ¿ok? La característica fundamental de las personas que tienen este tipo de trastorno. ¿Y compulsión o compulsiva por qué? Porque uno de los mecanismos que la mente advierte en el ser humano para tratar de calmar aparentemente la angustia es generar una conducta, pero no cualquier conducta. Una conducta ritualizada, ¿ok? Una conducta repetitiva, para aparentemente calmar mi cuadro de angustia generada por la idea. Típico caso, lo más sencillo, porque hay muchos de estos trastornos, pero muchas formas, ¿no? La famosa obsesión y compulsión a la limpieza o a la pulcritud. La persona con TOC, con el tema de la limpieza, va, saluda ahí, le da la mano a una persona. Y hay una idea que se le mete a la cabeza. ¿Qué podría ser, por ejemplo? ¿Perdón? Muy bien. Los gérmenes o la contaminación. Dios, ya no puede trabajar, ya no puede hacer nada. Está totalmente angustiado porque la obsesión está en el hecho de que me he contaminado y mi mano está llena de gérmenes y esos gérmenes van a entrar por mis poros y me pueden causar daño y de repente también me puedo morir. Para calmar esa sensación de angustia que hace el paciente. No puedo. Si no hay de repente servicios higiénicos en su trabajo, pide permiso, sale, se va, busca un lugar donde hay agua y jabón, mínimamente jabón, ¿no? Porque las personas con TOC, en el tema de la limpieza, llegan a echarse hasta, señores, aunque no lo crean, ácido muriático a las manos. Sufren terriblemente cuando no se trata y no se cura. Y eso es algo que yo he visto de una forma frontal y real en el tema de las terapias que hacemos. Particularmente tengo la suerte, o no sé si llamarlo suerte, pero yo trabajo con personas netamente con trastornos patológicos, ¿no? Y vemos en la clínica este tipo de cuadros y otras cosas más. Se va y se lava las manos, chicos, pero no es una lavada normal, no es normal como lo hacemos todos. Es un acto ritualizado. ¿Qué significa? Primero empiezo por la yema de los dedos, luego empiezo por la parte posterior de la mano, luego por los costados, luego me abro las uñas para que el agua me caiga, luego echo ahí el jaboncito, luego tengo que hacer 3 o 4, 10 o 20 veces en que yo termine. Tengo que hacerlo así. Si es que de repente, listo, no me seco la toalla ni el papel porque puede estar contaminado, solamente que se seque el aire. Estoy saliendo ya del servicio higiénico y la idea, hice todos los pasos. Otra vez llega la angustia, porque la característica, la segunda, no te olvides, toma nota, del TOC, la característica fundamental del TOC es la duda patológica. La persona lo mata, lo destruye, la duda patológica. Está saliendo del lavado de manos y siente o cree que no hizo todo lo que debía hacer. ¿Qué tiene que hacer? Porque no puede salir sin estar seguro de ello. Regresa y nuevamente hace todo el ritual obsesivo. Y se puede pasar de esa forma durante mucho tiempo. Tenía un paciente que tenía el TOC. ¿En qué forma? Tenía que ver con el tema de la limpieza y la contaminación, pero había una característica. Era cuando él iba al baño. Tenía terror al tema de los excrementos, al tema de la orina. Él en consulta me decía, ¿por qué Diosito ha hecho que tengamos que ir al baño? No, de verdad que no lo soporto. Eso es cierto. Él iba al baño, evidentemente a defecar. Y el solo hecho de sentir, como él lo decía, que venía la evacuación, le generaba una angustia realmente increíble. Antes de pararse, él jalaba la palanca, ¿no? para que se elimine todo lo que había excretado. Ahora, para asearse, él entraba con guantes, ¿no? Entraba con desinfectante. Era todo un ritual porque cada vez que el joven iba al baño, tenía que bañarse, tenía que ducharse, porque no podía soportar dicha situación o dicha condición. Chicos, el TOC se aborda desde dos frentes.
desde la parte farmacológica, necesariamente a través de los antidepresivos, y desde la parte estrictamente terapéutica, principalmente la terapia demostrada, ustedes lo saben, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? La que aborda y trabaja y muchos cuadros. Y el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia, chicos, del trastorno de estrés postraumático? Sí, muy bien. Perfecto. Es un trauma. ¿Y cómo se da ese trauma para generar o larvar, chicos, en la génesis del trastorno de estrés postraumático? Un evento desencadenante Muy bien. que causa estrés significativamente. Muy bien. Perfecto. Eso es cierto. El trastorno de estrés postraumático, como lo dice el colega Ismael, tiene que ver con un estrés desencadenante. Pero hay una característica fundamental, que es la siguiente. Yo pasé por un cuadro de estrés muy fuerte, como por ejemplo la inminencia de la muerte, me violaron, me golpearon, no sé, pasé por un evento traumático. Aparentemente yo ya lo superé, aparentemente, ¿no? Ya pasó un tiempo, ya pasaron meses, y luego de 6 meses aproximadamente, comienzo a sentir algo, o comienzo a tener algo, que es la característica fundamental, es el flashback, ¿ok? El flashback es la sensación de recuerdo de ese momento y de ese evento. Es decir, el recuerdo llega sin que yo lo llame, se mete en mi parte psíquica, y ese recuerdo de ese evento traumático después que han pasado meses, donde yo pensé que ya lo había superado, comienza a generar todo el cuadro de angustia y desesperación. En este caso, por ejemplo, sí, la esencia fundamental del sufrimiento en el estrés postraumático es el temor a los recuerdos, que se convierten en recuerdos vívidos de ese evento que yo desearía olvidar particularmente. Señores, amigos y jóvenes, los recuerdos traumáticos se pueden olvidar, los eventos de la vida pueden olvidarse. ¿Qué piensan ustedes? No. Ya, Andrés me dice que no. ¿Qué dicen, colegas? Lo que hemos pasado, ¿podremos olvidarlo? La terapia, en cualquiera de sus modalidades, consistirá en hacer que el paciente o el consultante olvide lo que pasó. Es imposible. No podemos olvidar lo pasado. No podemos olvidar las cosas que han sucedido, a no ser que, de alguna forma, la mente utilice los famosos mecanismos de defensa, descritos ya por Freud, ¿no? En el psicoanálisis. Hay uno que se llama el olvido involuntario. Y se llama, ¿cómo se llama ese mecanismo de olvidar las cosas perturbadoras para mí como defensa de mi yo? Me dijeron que pongan otra. Va a salir la libreta al final. La represión. ¿Ok? Muy bien. La represión es un mecanismo de defensa, decía Freud, que el ser humano o la mente psíquica lo utiliza para olvidar, entre comillas, olvidar las situaciones de malestar que he pasado. Pero realmente se olvida, decía Freud, o se guarda en el inconsciente. No se olvida, se guarda allí, en ese receptáculo de basura que todos tenemos, que se llama inconsciente, decía Freud, ¿no? Y que de cuando en cuando sale a la conciencia, y una de las vías regias para salir, para salir a la conciencia, alguna condición reprimida, era el trayecto, decía Freud, onírico, o sea, los sueños. Y por eso él desarrolla la interpretación de los sueños, ¿ok? Libro maravilloso, te lo recomiendo para poder leerlo, así que la interpretación de los sueños de Sigmund Freud es un libro genial. Es un libro genial. Hay que leerlo y hay que buscarlo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, chicos, es esto lo que ahora hemos trabajado inicialmente para poder entender y es parte del proceso de la entrevista psicodiagnóstica. Podemos entrevistar a mucha gente. Podemos, chicos, hablar con muchas personas. Podemos tener a bien las entrevistas individualizadas. Pero la pregunta es, ¿podremos llegar a algún diagnóstico de posible abordaje si es que desconocemos los cuadros diagnósticos para decir qué cosa es lo que tiene o no tiene esa persona? Difícil, ¿ok? Difícil. Para aplicar adecuadamente, chicos, una entrevista diagnóstica, ya sea libre, estructurada, semiestructurada, tenemos que conocer necesariamente, entre comillas, digo yo, las patologías que las personas o la persona pueden sufrir, ¿ok? Le hemos presentado, chicos, desglosadamente
aunque de forma sucinta pero rápida, lo nuclear, lo esencial, lo básico, de lo que normalmente se atiende en consulta clínica, los famosos trastornos de ansiedad. Y también hay otra serie de trastornos que se atienden, como por ejemplo las famosísimas cuadros depresivos, ¿okay? La depresión también llega mucho al tema de la consulta. Yo no sé por qué todos los indicadores que leo del Ministerio, de la OMS, dice que normalmente la que tiene mayor porcentaje de atención es la depresión. Realmente, sinceramente, lo vemos a diario, siempre lo conversamos con los colegas y los terapeutas, lo que más llega a consulta, no creo que seamos la excepción en el mundo, ¿no? Tenemos 80%, por ejemplo así, de casos ansiógenos, lógicamente cruzados a veces con depresión, pero el globo fundamental, o el cuerpo fundamental de atenciones está aquí, y también aquí. Esto es más, esto es menos, pero en esto es donde trabajamos más las personas en el cuadro de las sesiones de psicoterapia. ¿Ok? Así que eso es. Doctor, Dígame, André. usted dijo de que el TOC se tenía que llevar terapia farmacológica y Sí, terapia del TCC. Y en los demás, y que en la ansiedad también. En los otros cuadros de ansiedad, básicamente, ojo, se puede trabajar a veces de forma independiente. Principalmente, solo terapia puede aplicarse ¿dónde? Ansiedad generalizada, fobia social y agorafobia sola. Es posible. Es más, es posible, de acuerdo al estándar propio del paciente y el propio nivel de angustia o malestar, que el trastorno de pánico se trabaje solo con el tema de la terapia cognitiva. Sí, es verdad. Sin embargo, cuando el terapeuta, que es muy diestro, el terapeuta que de alguna forma tiene la experiencia clínica de observar el sufrimiento del paciente, a veces trabajar solo con terapia es difícil y complicado cuando la persona llega con todo el cuadro de desesperación. Tranquilo, cálmate, vamos a conversar. No, que cálmate, yo quiero estar tranquilo. Ya, claro, Sería ya lo no. ideal primero bajar el síntoma, desaparecer el síntoma. Exacto. Dependiendo, ¿no? Exacto, es verdad, eso es cierto. Sin embargo, fíjese, hay personas que van, como a veces no sabemos, uno dice, ¿a dónde voy? Voy al médico general, voy al psiquiatra, voy al psicólogo. A veces llegan con toda su ansiedad sintomatológica encima y todavía con cuadros de despersonalización nos llegan a la consulta psicológica. Si un profesional, chicos, es consciente y es ético, evidentemente lo que tiene que hacer es, ¿sabe qué? Bajo las circunstancias actuales y la sintomatología que presenta la persona, es imposible trabajar la parte terapéutica. Vamos, como decía Ismael, a calmar primero el síntoma. Y rápidamente, y de forma mucho más efectiva, el síntoma se calma rápidamente con los psicofármacos, normalmente los ansiolíticos, que es lo que nuestros amigos psiquiatras diagnostican. Ojo, no te olvides, la medicina controla, pero no cura. La medicina controla, pero no sana. La esencia fundamental del tratamiento para, entre comillas, digo entre comillas sanamente, para curar a una persona va en el proceso de psicoterapia. Eso es algo importante que todos tenemos que tenerlo presente. No necesariamente por llegar a la raíz del problema, como decía Freud. ¿No? Freud decía que para poder sanar a una persona, se decía Freud, a través de la cura de la palabra, que es el psicoanálisis, tenemos que llegar a ver cuál es el trauma originado principalmente en la infancia a través de las fases de desarrollo psicosexual. Albert Ellis decía, eso no es necesario, ¿no? Albert Ellis decía entre broma, yo no creo que investigar que el paso del pañal al calzoncillo haya sido para mí una situación de desastre y haya generado que yo tenga un problema muy grande. Albert Ellis decía, olvida tu espantoso pasado, tenemos que trabajar en el presente, porque lo que fue ya no está. Es aquí donde tenemos que pasar y comenzar a generar cambios. Albert Ellis decía que el pasado solo tiene poder de acuerdo al que tú le otorgas a través de tus ideas y tus creencias. ¿Ok? Chicos, yo llegué a Argentina con la idea de ser un gran psicoanalista. Porque no sé si ustedes coinciden conmigo, pero cuando uno está en la universidad, lo primero que te impresiona es la teoría del psicoanálisis. Freud, el inconsciente, el preconsciente, después el yo, el ello, el superyo, y toda la explicación teórica grande y maravillosa que hace Freud para poder entender, creo yo, a una persona. Llegué a Buenos Aires con la idea de ser psicoanalista porque allá en Buenos Aires, al igual que en Francia, son los dos únicos países donde se utiliza todavía el psicoanálisis como estructura de tratamiento. En Argentina el psicoanálisis freudiano, ortodoxo, y en Francia, ¿saben ustedes qué tipo de psicoanálisis se da en Francia? Muy bien, el análisis
lacaniano, de Jacques Lacan, ¿ok? Eso es en Francia. Pero después en todo el mundo se ha diseminado de una forma casi normal la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que es hay más de 2000 investigaciones que avalan la efectividad de la terapia cognitiva. Entonces, amigos, estos son los famosos trastornos de ansiedad. Así que la próxima vez que ustedes vean a un paciente, que traten a un paciente, por favor, no solamente le digas, o le digan, o le digamos, ¿tiene usted ansiedad? Señor o señora, tiene un problema de ansiedad. Básicamente bajo la vertiente de un trastorno de ansiedad generalizada, pero por favor, no se asuste con el nombre, que es lo menos importante. Permítanme explicarle de qué se trata. Porque cuando a veces rotulamos o etiquetamos a un paciente, eso genera un malestar bastante grande y muy importante. Para hablar de psicología clínica, que es lo que me apasiona realmente, no se nota mucho, ¿no? Pero es lo que me apasiona, hay que ver tantas cosas, señores, de psicología clínica, de verdad, que a veces uno se va del tema que está tratando, pero por darle información a los jóvenes, porque tienen que entenderlo. Para llegar a estos cuadros diagnósticos, tenemos que pasar por la famosísima entrevista clínica psicológica diagnóstica. Señores, hay dos tipos de pacientes. Los pacientes que buscan ayuda y los pacientes o personas que no buscan ayuda. Las personas que increíblemente buscan ayuda son las personas que tienen cuadros, hablando clínicamente, menores. ¿Por qué menores? No porque sean menos importantes, sino porque normalmente no están fuera de la realidad, están dentro de la realidad. Los pacientes que llegan a consulta, a veces a psicología o a psiquiatría, son personas que llegan y te dicen, vengo porque me siento mal, vengo porque algo me está pasando, vengo porque siento tal o cual cosa. Y se puede conversar con ellos para poder trabajar y diagnosticar qué cosa es lo que puede estar pasando con el paciente. Por el contrario, los pacientes que no buscan ayuda, los pacientes que sienten que todo está bien, son las personas que tienen probablemente los trastornos psíquicos, psicológicos o psiquiátricos más grandes. Dentro de ellos está el famoso grupo de los trastornos psicóticos. ¿Ok? Los trastornos psicóticos. ¿Alguna pregunta? No. Permítanme borrar esto, chicos, porque particularmente yo tengo, no sé si el defecto o la virtud, no solo de exponer a través de la diapositiva, porque creo que eso no es tan importante. Acá uno puede, lo que está acá puesto, chicos, es algo que ustedes también pueden encontrar en cualquier libro. Abrimos libros de gradillas, de grados, en fin, de tantos autores psicólogos clínicos, y está exactamente acá, porque acá no puedo inventar nada. Lo que en el libro está, lo copio y lo pongo acá. Y parte del proceso de la experiencia, definitivamente, ¿no? Perdón, Vicente Gradillas, importante, para poder, sobre psicopatología y entrevista clínica. Vicente Gradillas. Vicente Gradillas. El arte de la entrevista psiquiátrica, genial. Otro libro para que ustedes puedan leerlo y puedan adquirirlo. Pero no se preocupen, se los voy a pasar por el material, ¿ok? Se los voy a pasar. He traído algunos, no están todos, pero yo luego lo voy a mandar acá a la institución en PDF para que ustedes lo puedan tener no solo como adorno, sino para que lo puedan leer, ¿ok? El arte de la entrevista psiquiátrica, que es justamente lo que nos va a servir. ¿Saben ustedes sobre el doctor Vicente Cavallo, por ejemplo, ¿no? Es el que más ha investigado y ha compendiado el trabajo de psicología. ¿Okay? ¿Tienen ustedes algún libro de Vicente Cavallo? Ok. Voy a pasarles también el libro de Evaluación y Abordaje de Trastornos Psicológicos de Vicente Cavallo, un libro increíble, directamente de España, para que ustedes lo puedan entender como un aprecio sincero, chicos, para ustedes. ¿Está bien? ¿Lo pueden entender? Luego dejan acá el valor de 185 soles y me lo voy a mandar, ¿ok? Es una broma, chicos. Así que eso es para ustedes. Estamos hablando, jóvenes, de las personas que buscan y de los que no buscan ayuda. Decíamos rápidamente que los que buscan ayuda son los que sienten que sufren, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, angustia, somatización. Y las que no buscan ayuda son normalmente las personas del grupo de los trastornos psicóticos. ¿Ok? ¿Cuál es la contraparte de la psicosis? ¿La famosa? Muy bien. Perfecto. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre el grupo de los trastornos psicóticos y el grupo de los trastornos neuróticos?
¿Cuál podría ser? La neurosis. Perdón. La neurosis es un término antiguo, sino más antiguo. Es un término antiguo inicialmente tocado por Freud y el famoso psicoanálisis, pero que hoy por hoy ya no tiene esa connotación, ¿no? Ya no tiene. La neurosis se ha catalogado clínica y psiquiátricamente como el nombre para englobar a un grupo de trastornos clínicos, de trastornos mentales, lo mismo que la psicosis. Anteriormente la psicosis era una entidad clínica. La psicosis ahora forma parte de un grupo de estructuras de trastornos, también por llamarlo así, trastornos mentales, ¿no? ¿Cuál sería, chicos, solamente de forma así rápida y directa, la diferencia entre el grupo de la psicosis y el grupo de las neurosis? La psicosis es una alteración del apartado cognitivo. ¿Ya? Muy bien. La neurosis vendría a ser angustias diferentes. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? No, por ahí, alteración, psicosis, alteración de la percepción, de la realidad. Neurosis es algo de repente represivo, algo no resuelto, que se vuelve importante. Perfecto. Voy a poner acá dos palabras. Y voy a poner acá dos palabras más. Y voy a poner acá, en el centro, otra palabra más. Otra vez, ¿no? ¿Qué me indica con estos nombres la neurosis? ¿Qué me indica con estos nombres la psicosis? O las psicosis. La persona está al medio porque hay algunas que sí síntomas psicológicos. Muy bien, perfecto, es así. La bipolaridad también. Es un fase de repente hematológico. Muy bien, Bueno, esquizofrénica. claro. Está descartado, porque sabe que tiene que estar ahí, de verdad. Estamos hablando, chicos, en esta primera parte de esta mañana, y hablando de mañana, que rápido se nos pasa la hora, ¿no? Se pasa volando, sinceramente. Ojo, todo el material, como seguramente ustedes lo saben, bueno, es todo, tendríamos que apuntarlo, porque eso está acá, ¿no? Pero todo lo que está aquí y lo que tenemos más adelante se les va a pasar, porque tienen que tenerlo para poder leerlo y para que fortifique, evidentemente, el trabajo clínico que ustedes van a hacer, ¿no? ¿Qué es, chicos, la esquizofrenia? Si bien es cierto, el tema de hoy es la entrevista clínica diagnóstica, pero me estoy centrando en esto, no sé si ustedes lo entienden, porque para diagnosticar a una persona hay que conocer estas condiciones, si no, no podemos diagnosticar, ¿no? Conocer las patologías. En esencia, ¿qué cosa es la entrevista? ¿Qué es lo que nos vamos a entrar en un momento luego? Es el arte de la conversación. Pero ¿por qué se llama esta sesión del día de hoy, la entrevista clínica diagnóstica, el arte de la mirada psicopatológica? Algo su nombre. Porque para poder diagnosticar clínicamente tenemos que conocer la psicopatología humana. Y es acá, chicos, donde nosotros tenemos que destacar. Eso es lo importante y lo interesante, ¿ok? Yo tenía un profesor en Argentina, el doctor Martín Webstein, que él decía, la persona que lee está siempre un paso más adelante de la persona que no lee. Y yo diría también, sumado a eso, la persona que se capacita y que escucha cosas que otros normalmente no escuchan, es que estamos un paso más adelante. A mí me gustaba mucho en la universidad, lo digo con mucho respeto y cariño, no corregir, sino debatir con mis docentes. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, debatir con tu docente. El docente no lo sabe todo, ojo. Yo soy profesor de medicina
en el curso de psicopatología, y ahora tú al alumno no le puedes engañar como antes, ¿ah? Porque ahora tú estás escribiendo, estás hablando algo, y el alumno está. ¿Qué cosa dijo? Y está bien, porque eso implica que el docente tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar, y es algo que tenemos que hacer nosotros como una condición técnica importante. Chicos, la esquizofrenia, o también llamada, popularmente hablando, locura, ¿no? La esquizofrenia o locura. ¿La esquizofrenia tiene cura? No. Cura. Ok, bien, Y hay varios tipos de. así es. Hay varios tipos de esquizofrenia. La más común es la esquizofrenia paranoide o paranoica. Muy bien. Y la más atípica y la que se da con menos constancia, ¿cuál sería? ¿Perdón? La hebefrénica ya no se utiliza, ya también quedó descartado. Ahora es desorganizada. ¿Sí? Pero la que menos se presenta son la esquizofrenia de tipo catatónico. ¿Ok? ¿Qué cosa es la esquizofrenia catatónica? Más que definirlo en una condición de concepto, lo voy a hacer, lo voy a ejemplificar. La esquizofrenia catatónica es aquella esquizofrenia donde el paciente puede estar, por ejemplo, así. ¿Cuánto tiempo? Inclusive 24 horas. En posiciones incluso antigravitacionales. Es un problema motriz generado por una alteración, evidentemente, a nivel cerebral, definitivamente, ¿no? Donde la persona tiene este tipo de condiciones motoras y hay una flexibilidad seria o flexibilidad catatónica, ¿no? Donde incluso a una persona con esquizofrenia catatónica tú le puedes, que está por ejemplo así torcido, digamos así, ¿no? Tú le puedes dejar el brazo ahí y se va a quedar ahí. Tú le puedes voltear la cabeza para allá y se va a quedar así. En posiciones en las que normalmente una persona no podría estar, ¿no? Eso es parte, lamentablemente, de este proceso de esquizofrenia. Y es la menos tratable de todas las esquizofrenias. Los antipsicóticos, los neurolépticos no hacen efecto, lamentablemente, para esta esquizofrenia. Y la más común y la que se ve con mayor condición de constancia en el tema de las sesiones o consultas es la famosa esquizofrenia paranoica, cuyas características fundamentales de esta esquizofrenia son dos: las alucinaciones y los delirios. ¿Qué serán los delirios? Entendiendo que sabemos lo que son las alucinaciones, ¿qué podría ser un delirio? Escuché que era una... Bien, es una idea. ¿Y qué tipo de idea es un delirio? Es una idea que no puede ser modificada ni por la experiencia ni por el castigo, y que para el paciente tiene una condición de verdad absoluta y que la defiende de una forma tajante y frontal. Tú, no te asustes, tú me estás leyendo los pensamientos. ¿Tú sabes lo que estoy pensando? Sí. Ustedes me están robando mis pensamientos y me quieren hacer daño. Dame un cuchillo, tengo que atacarlos, porque ustedes van a quitarme lo que yo sé. Está convencido, pero no bajo el ajuste de la realidad, ¿no? Por eso en arroz que ellos estás delirando, ¿no? Cuando hablas cosas. Exacto, así es. Es una idea que no está, evidentemente, bajo los parámetros de la realidad. ¿Ok? Y es la típica característica de cualquier tipo de esquizofrenia. Los delirios y las alucinaciones. Y principalmente en las esquizofrenias están los dos tipos de alucinaciones: las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, hay una cosa importante que diferencia al grupo de los trastornos psicóticos y al grupo de los trastornos neuróticos. ¿Saben cuál es esa diferencia, chicos? Es esto, y por favor, no te olvides nunca. Es el sentido de la realidad. Disculpe, ¿cuál sería una diferencia entre las psicosis y la esquizofrenia? Si ambas tienen alteraciones de los procesos. Ok, como te comentaba mi querido Ismael, ¿verdad? La psicosis es
es simplemente un nombre genérico en el cual se engloba las enfermedades en las que se ha perdido principalmente el sentido de realidad. ¿Okay? Al igual que la neurosis, si uno nos pregunta ¿qué cosa es neurosis? Para poder definir como tal la neurosis, tendríamos que regresar a leer los artículos de Freud del año 1905, 1901, donde habla de la neurosis como una enfermedad psicomotora generada por la condición del inconsciente reprimido. Ahora eso ya no se da. Ahora lo que se dice es que la neurosis ha quedado como un globo, un marco conceptual, para que dentro de ese globo estén los trastornos, más no enfermedades, que tienen que ver con un sentido de realidad. Y la psicosis ha quedado para entender al grupo de trastornos mentales en los cuales la persona no está en la realidad. Esa es la diferencia básica y puntual entre el grupo de la psicosis y el grupo de la neurosis. ¿Por qué hablamos en salud mental, jóvenes, de trastorno y no de enfermedad? Bueno, ¿Por qué son trastornos y por qué no son enfermedades? Un poco más para poder avanzar. Anteriormente, déjame ver en la... acá está, en este artículo. Okay. ¿Por qué será en psicología clínica principalmente y en psiquiatría que hablamos de trastornos y de enfermedades? Aunque hay algunos autores que no se puede modificar, que hablan de enfermedades, pero está demostrado que no es así, ¿no? Pero bueno. En el ámbito de la salud mental, ¿no? Lógicamente. Cuando a una persona le da diabetes, por ejemplo, ¿el médico puede saber por qué le da la diabetes? ¿Por qué eso? Porque hay un mal funcionamiento del páncreas, ¿no? Genial. Cuando alguien nos da la gripe, o la gripa, ¿no? La persona puede más o menos intuir o saber básicamente por qué me dio la gripe. Sí. Bueno, pues me desafié, hacía mucho calor, tomé mucha bebida helada. Ok, genial. En el campo de la salud mental podemos saber exactamente por qué la persona, por ejemplo, adquirió la esquizofrenia. Hay teorías, una cosa es teorías, otra cosa es que sepamos exactamente por qué. Tenemos, dígame. o sea, tenemos que evaluar. Podemos evaluar definitivamente. Incluso podemos tener acercamientos teóricos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la famosa teoría genética. Sucede que el tema de la esquizofrenia se transmite genéticamente, dado que si algún familiar tuyo tuvo esquizofrenia, es probable que tú puedas tener esquizofrenia. Listo. La teoría psicológica o de vulnerabilidad, ¿no? Que habla incluso con la condición del estrés, es decir, la persona que tiene una condición de estrés constante, profundo, conciso y crónico, es posible que pueda derribar su mecanismo de defensa, partirse en el tema mental, se cinde y llegamos a la esquizofrenia. La teoría del doble vínculo del grupo de Palo Alto, ¿no? Allá en California, en los Estados Unidos, con Paul Boslawicz, con Gregory Bateson, que decían la persona puede adquirir la esquizofrenia a través de una comunicación que se llama del doble vínculo, en el cual te afirmo y te niego, en términos sencillos. Es decir, el papá le dice al hijo, yo te quiero, y cuando el hijo va a que el papá esté con él porque necesita algo, le dice, un ratito porque estoy ocupado, ¿sí? Anda con tu mamá. O sea, en palabras le digo que lo quiero, y en acciones le digo que no lo quiero. Y según esta teoría del doble vínculo, dice que eso genera una dosis de contradicción interna, principalmente en el niño, que puede desembocar luego en un cuadro esquizofrénico o esquizofrénico. Esta teoría, que se desarrolló en los años 60 para explicar la esquizofrenia, actualmente no tiene la fuerza de ese tiempo, porque hay otro tipo de demostración, incluso la propia cognitiva, pero sirve en algún caso como marco histórico para entender los acercamientos teóricos, pero no necesariamente con certeza. Chicos, hablamos de trastornos porque realmente, en muchos casos, por lo menos en la gran mayoría, no tenemos la certeza fundamental de por qué una persona adquiere o tiene tal o cual problema. No lo sabemos. No podemos sacarlos a través de los exámenes clínicos, de sangre, de tomografías. No podemos diagnosticar tampoco, ojo, no nos equivoquemos con los test. Hay personas que solamente porque aplican un test, tiene tal cosa en lo que sale aquí. No, el test es un instrumento que nos apoya necesariamente, pero que no sirve para valorar totalmente la situación. Es decir, no podemos sustituir la entrevista y observación por la aplicación de un test. Eso es imposible, no se debe hacer. ¿Okay? Yo particularmente soy una persona
test, no me gusta mucho aplicar los test, salvo que el Estado, en condiciones de estamentos, por ejemplo, bueno, forenses principalmente, pide la aplicación de test para sustentar un veredicto, perdón, un diagnóstico o un informe. Los test que sí son aplicables y que podrían darse de una forma sumamente importante son los famosos test de inteligencia, definitivamente, ¿no? ¿La inteligencia te podría sacar sin test también? ¿Qué dicen ustedes? La propia conversación, el propio sentido de lógica de una persona a través de la hilación o no hilación de su verbalización, su razonamiento, valoración. así es, podría sacarse. Lógicamente, para poder puntuar en qué nivel está esta persona, hay que aplicar un test, definitivamente, ¿no? Pero necesariamente, por ejemplo, ustedes han escuchado de los famosos test proyectivos. Ah, sí. Genial. Si en este momento ustedes a mí me aplican un test proyectivo de Macover, ¿ok? Y yo dibujo, y primero ese dibujo va a comenzar a ser interpretado de este lado y va a terminar en la señorita, en la colega. La pregunta es, ¿todos ustedes van a llegar a la misma conclusión evaluativa de lo que significa mi dibujo? ¿O cada quien tendrá una visión distinta de lo que significa? ¿Verdad? Los test proyectivos, que los criticaba con mucha vehemencia Albert Ellis porque decía textualmente no sirven para nada, lo decía Ellis, no lo digo yo, lo decía Ellis, con algunos amigos que son, que aplican mucho este test, a veces tenemos un debate tranquilo entre ellos. Los test proyectivos es una interpretación subjetiva del propio terapeuta, del propio psicólogo. Si tú le aplicas un Macover a Juan y después de un tiempo se va otro psicólogo y le aplica otro Macover, nada más ahí que pasen una semana, ni siquiera meses, yo les aseguro que cada psicólogo va a tener una visión distinta de la supuesta personalidad inconsciente de esta persona proyectada a través de él. Así que los test proyectivos sirven tal vez para poder apoyarnos en la fundamentación de cómo podría ser explicativamente una persona inconscientemente, pero nada sustituye a la valoración importante que es la entrevista clínica y la observación directa que tienes de la persona, que tienes del paciente. Chicos, la diferencia, no olvidar, entre el grupo de la psicosis y el grupo de la neurosis es el sentido de la realidad. Pero Luis Felipe, los bipolares están en un sentido de realidad. Sí, pues, cuando no están en su fase maníaca, están en un sentido de realidad, pero tienen grandes dosis de condiciones psicóticas en su fase de manía y están dentro del apartado de las psicosis. Luis Felipe, ¿por qué pusiste la depresión ahí si la depresión, bueno, uno sabe que está deprimido? ¿Por qué lo tienes que poner ahí? Porque como lo dijo Ismael, hay un tipo de depresión que puede llegar a convertirse en psicosis, que es la famosa, y se llama así, depresión psicótica, donde el paciente alucina, donde el paciente tiene delirios por el grado total y máximo del sentido de la depresión. ¿Ok? Entonces es esto, el sentido de la realidad. Una cosa importante, chicos, y les voy a decir para que ustedes no se olviden, porque me gusta mucho transmitir lo poco que puedo saber, es lo siguiente. No olvidar que el loco no sabe que está loco. ¿Ok? Cuando una persona viene a consulta y te dice, doctor, me estoy alocando, tranquilo, no te estás alocando. ¿Por qué? Porque la persona cuando está loco o cuando está alocándose no tiene conciencia de lo que está pasando en su fuero interno. Asume como una convicción de verdad todo aquello que siente, o todo aquello que observa, o todo aquello que escucha. Es normal. Para mí es normal. Me están hablando, me están dando órdenes. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Lo asume como si fuera verdad. Él no tiene temor. Pero cuando la persona tiene temor de alocarse, como pasa por ejemplo en el caso del trastorno de ansiedad en su fase de trastorno de pánico, es porque no se está alocando. Así que no olvidar, el loco no sabe que está loco. Si toda una persona esquizofrénica, que es paranoica, y te dice, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, mírame, tócame, porque yo te voy a sanar. Y tú le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Yo soy Dios, yo soy el mismo Dios, te pueden decir. Y tú lo sientas a esa persona en el polígrafo para decir si es verdad o es mentira lo que dice. ¿Qué crees que saldrá? ¿Verdad o mentira? ¿Sale? Como dice, su respuesta es verdad. Porque la persona tiene la convicción de que lo que él delira es real, ¿ok? Así que, increíblemente, sale que el loquito está diciendo la verdad, ¿ok? Perfecto. Así que son condiciones importantes y básicas. Incluso en las
tomografías de la muestra que se le hacen a los escáneres cerebrales sale que las alucinaciones también son reales. Como le decía inicialmente, si tú a una persona con esquizofrenia, por llamarlo así, la sometes a un escáner cerebral para ver qué disfunción posiblemente existe en el cerebro, las condiciones, según las actuales visualizaciones, son mínimas. O sea, básicamente sale que cerebralmente está de forma cuasi normal. No hay alteración. Si a un niño autista lo metes a un escáner, puede salir que está normal o que hay alteraciones. A un niño autista. El TEA, ¿no? Ahora llamado TEA. Perdón, no. Trastorno del espectro autista. Ya olvidémonos del espectro. Así es. Olvidémonos de ya de Asperger, olvidémonos de todo. Ahora es TEA. Todo es TEA. Increíblemente sale que existe proclividad a que el cerebro esté normal. Porque, señores, amigos y jóvenes, no olvidar, todo el grupo de trastornos mentales se diagnostican no por otro tipo de instrumentos, sino a través de la observación clínica que se tiene de la persona. ¿Qué es entrevistar? El resumen de todas las cosas que hemos podido poner en las diapositivas, acá está en esta imagen. ¿Qué podrían ver de esta imagen? A propósito, ¿saben de qué se trata esta imagen? ¿Saben qué cuadro es? El famoso Grito. No vale Google, ¿eh? No vale Google. Grito. El grito. Muy bien, ya tienen 10. Para que tengan 20, ¿quién pintó el grito? Es francés. ¿Qué ayuda, profe? No. Edvard. No, me acuerdo. Edvard Munch. ¿Ok? Edvard Munch. ¿Ok? El famoso cuadro del grito. Es un cuadro súper famoso. Se dice, bueno, este autor tuvo una vida muy difícil, muy terrible, muy complicada. Los grandes autores de la literatura universal, ¿no? Los grandes pintores, no todos, pero muchos, han tenido una vida complicada y difícil, ¿no? Hay un grupo que se llama, porque todavía está, ¿no? El grupo La Oreja de Van Gogh, ¿no? ¿Por qué se llama La Oreja de Van Gogh? Por el mito de... Porque Van Gogh en un estado de manía, porque él sufría bipolaridad que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. En su estado de manía se cortó la oreja, es verdad. Un gran pintor, Vincent Van Gogh, tenía este problema, ¿no? El gran matemático norteamericano, que John Nash, tenía esquizofrenia. Fue premio Nobel de matemática, John Nash. Y hay una película en honor de él. Se llama Una mente brillante, en honor a John Nash, ¿no? Él aprendió tanto a saber que lo que dice la película es cierto, porque en su historia está, ¿no? Él entendió que lo que él veía no era verdad. Y cuando él caminaba por la calle, siempre con sus alumnos, y alguien le saludaba, doctor, ¿cómo está? Él decía, ¿estás viendo que me está saludando? Sí, doctor. Hola, ¿cómo estás? Y le decían, no, doctor, no hay nadie. Ah, ya, no, tú estás aquí. Él hacía eso, ¿no? El famoso, John Nash. Esquizofrénico, paranoico, gran matemático y ganador del Premio Nobel de Matemática. Y dentro de la psicología tenemos a grandes hombres de mentes maravillosas. ¿Han escuchado de casualidad del doctor Daniel Kahneman? Daniel Kahneman. Tiene libros, es verdad. No, es como nosotros, psicólogos. Daniel Kahneman, un gran psicólogo norteamericano, chicos. ¿Por qué se caracteriza Kahneman, aparte de la capacidad que tiene para poder escribir? Este psicólogo, no recuerdo el año, porque no me gusta mentir, y no es mi estilo mentir, y porque no lo sé todo, y siempre digo que las personas también tenemos falencias en el sentido de que a veces no recordamos algo, ¿no? No recuerdo el año, pero Daniel Kahneman es ganador del Premio Nobel de Economía, ¿ok? Un psicólogo ha ganado, evidentemente hace más o menos 6 o 7 años, el Premio Nobel de Economía, al aplicar las teorías psicológicas al ámbito de la economía. Y a veces no lo reconocemos. Un psicólogo amigo nuestro, bueno, colega nuestro, es ganador del Premio Nobel de Economía, ¿ok? Así que hay cosas importantes. Chicos, ¿qué observan acá? ¿Qué miran acá?
¿Qué podrían decirme que hay allí? ¿Cómo podrían sentir, por llamarlo así, este cuadro? Ya, puede ser. Ok. Se supone que esta es una persona, ¿no? Se supone. ¿Qué siente, por llamarlo así? Perdón, la persona, esa persona que está ahí. Expresemos lo que nosotros vemos, ¿ah? No lo que ve el compañero. Ustedes, como psicólogos, como analistas, como observadores del paciente, ¿qué miran aquí? Ahí tal vez alguien me puede decir, Luis Felipe, yo veo alegría. Ah, acá. Ok, angustia. Perdón. Confusión. Angustia, confusión. ¿Qué miran en este paciente, colegas? ¿Qué miran aquí? Podría ser, ¿por qué no? Podría ser un cuadro de alucinación, ¿sí? Perdón. Persecución, ya, posiblemente. Vemos a dos personas tal vez en el fondo, ¿no? ¿Sí? Podría ser incluso los persecutores de esta persona o la alucinación de esta persona, ¿no? Podría ser. Okay. ¿Qué más podemos observar, jóvenes, aquí? Desesperación, tormento, ¿no? Ajá, desesperación, tormento. Muy bien. ¿Qué están utilizando ustedes para llegar a esta posible conclusión de este cuadro, de esta observación? Pongámoslo así, de este consultante, de este paciente. ¿Qué han utilizado para tratar de manifestar? Porque lo que han manifestado ustedes principalmente, más allá de las alucinaciones que también son válidas, son emociones, son sensaciones. ¿Qué han utilizado para que puedan llegar o decir que esta persona siente o tiene eso? Muy bien, la observación. ¿Y qué más? Percepción, análisis. Váyanlo pensando mientras voy borrando aquí.